En ese sentido, este, las instituciones de salud, hospitales, sanatorios, centros de recuperación de la salud psicológica o física o mental, también van a entrar en este tipo de particulares. ¿Por qué? Porque tienen que respetar el derecho a la comunicación, el derecho al libre tránsito, hablando del corralón, no pueden castigar o pasar por encima de los derechos de alguien que víctima de un delito, fue un accidente, un choque, una confusión con un vehículo que se dice que está robado. En esas partes, eh, ahí vamos a tener ese conflicto, entonces podemos acudir en contra de estos cuando no nos quieren devolver el vehículo o bien cuando quieren exigirnos un pago excesivo para poder liberar el vehículo. En este en particular, la Corte se acaba de definir y de pronunciar que estos van a ser autoridad responsable. CFE, cuando te corta la luz, no puede hacerlo de esa manera. Servicio de agua potable no te puede cortar el agua. Institutos de salud pública o privada no pueden retenerte en contra de tu voluntad. No pueden no querer atenderte porque no has pagado la cuenta. No te pueden impedir el contacto con tus familiares en esa parte. Y para esos efectos, ellos serán autoridad responsable. Hasta aquí el resumen y la remembranza de lo que es autoridad responsable. Si no hay dudas con eso, nos continuamos con el quejoso. ¿Quién es quejoso para la ley de amparo? Todo aquel que sufre una violación de derechos humanos o se ve afectado en su esfera jurídica, o bien, recuerden, les hablaba de cuando está el interés legal, afecta a su entorno. Que aquí vienen las famosas, bueno, en Estados Unidos en las películas los vemos, pero sí existe y bueno, no está contemplado dentro de la ley. Antes lo que se hacía era, varios presentaban en distintos puntos su amparo o su demanda y se iban acumulando cuando eran los mismos reclamos los que se hacían. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, ya puedes ir a un amparo colectivo. Esto es, yo tengo interés, formo parte de este colectivo, aunque los demás no se sumen a él de momento, yo puedo ir y solicitar ese amparo de la justicia. ¿Hasta aquí alguna duda con lo que es el quejoso? De mi parte, ninguno, Lick. Perfecto. Tercero interesado. Tercero interesado es muy fácil, es todo aquel que tenga interés dentro del acto reclamado para que subsista lo que realizó la autoridad responsable, o bien aquel que tenga interés dentro del proceso. No hay más. Si es un quejoso dentro de un proceso, este, vamos a tener esta paridad, esta contradicción. Hablando de, a ver, perdón, a lo mejor no me expliqué. Regreso. Tercero interesado va a ser toda aquella persona que esté dentro del acto reclamado que vamos en contra de la autoridad. Si fuera en un juicio, el actor, el quejoso,
se queja de una resolución de la autoridad responsable y él es el actor en la demanda. Entonces, el tercero interesado va a ser el demandado. ¿Sí? Ahora, vamos eh, ¿en qué otro caso? Hay una causa penal, el quejoso es la víctima del delito, la autoridad responsable en este caso sería el Ministerio Público. Entonces aquí el tercer interesado sería el imputado. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que se decretó una liberación o una no vinculación a proceso, un no inicio de una carpeta de investigación o el cierre de la carpeta de investigación porque no hubo elementos para cuadrar el delito. Entonces, la víctima quiere que se lleve a cabo, va contra el acto de autoridad responsable, que es el Ministerio Público, y entonces el tercer interesado va a ser el imputado. ¿Sí? Sería una forma de definir. Actor es todo el que tiene interés en que el acto reclamado deje de tener efectos. Tercero interesado va a ser todo aquel que tenga interés en que el acto reclamado continúe subsistiendo. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ninguna, Ninguna. licenciado. Perfecto. Bueno, una vez que hemos agotado esta parte, vamos a iniciar con la redacción formal de nuestro amparo. ¿Y dónde se funda esa estructura? ¿Qué es lo que nos exige? Bueno, los fundamentos los vamos a encontrar en el artículo 108 de su ley de amparo. ¿Sí? Lo primero que le pide es en la fracción primera nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre. Entonces, número uno, tiene que poner los datos del quejoso. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros estamos atendiendo al cliente, nosotros vamos a redactar en el proemio de nuestro escrito, en esta parte como primer requisito, los datos del quejoso. Oye, pero licenciado, pues yo estoy actuando a nombre de mi cliente. Ah, bueno, entonces en el proemio señala que tú vas en representación de aquel con el carácter que tiene reconocido en los autos del expediente fulano de tal, agregando copias de esa constancia, porque si no la agregas, no te van a tener reconocida la representación. En el mejor de los casos, te requieren para que la presente. En el peor de los casos, te desechan el amparo. En el peorcísimo de los casos, te lo admiten, buscan a tu cliente para que ratifique la demanda de amparo. Si no lo localizan o si se le olvida que tú eras su abogado y niega, entonces te van a dar una multa que puede llegar hasta los 15,000 pesos. Y si se ve una acción dolosa, te pueden cancelar tu cédula profesional. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Y como cuando hablamos del quejoso, se supone que ya tenemos esta parte completa, pues no hay nada más que abundar. Número 2. Los datos del tercero interesado.
¿Y aquí qué vamos a poner? Bueno, tenemos que señalar el nombre, tenemos que señalar la dirección y tenemos que hacerlo bajo protesta de decir verdad. En especial cuando no conozcamos su dirección, porque entonces el juez va a tomarlo en cuenta para poder iniciar con el proceso. Si existe el tercero interesado y no lo llamas a juicio, puedes perder el amparo y como abogado puedes tener responsabilidades. Por eso esto es muy importante. Siempre que haya tercero interesado, hay que poner su nombre completo, señalar la dirección que conozcamos de él y si no se le conoce, manifestarlo, es decir, verdad. Porque hay responsabilidad. En estos nuevos sistemas tenemos responsabilidad. ¿Quién va a ser la autoridad responsable? Tenemos que identificar autoridad responsable. Y aquí viene lo bueno, hay que identificar cuál es el acto. Si es una violación a derechos humanos, y es casi siempre son de manera directa, tendríamos que señalar es el juez. Aquí hay que ubicar quién es el responsable del acto. Cuando hablamos de tribunales, el responsable es el juzgado. Cuando hablamos de la fiscalía, el Ministerio Público va a ser el responsable. Cuando hablamos de algunas otras instituciones, tendremos que buscar si existe un director, si existe un coordinador. Esto es buscar quién tiene la responsabilidad directa. Cuando es una violación directa, nos niegan una prueba, no nos admiten la demanda, ¿qué más pudiera ser? Nos niegan un acto del que tenemos derecho dentro del proceso, no deja que yo tenga el abogado que yo quiero tener, depende. Habrá que analizar el acto. ¿Cuándo es directo? Hay veces que la actuación de estos responde a una ley que es ilegal. Por ejemplo, aquí en el estado de Michoacán tenemos en el Código Familiar dos artículos que dicen que lo único que puede nombrar peritos en materias especializadas dentro del proceso familiar es el juez. Pero ahí es un acto que si bien ejecuta el juez de manera directa, lo hace en consecuencia de la ley que señala que esa es su obligación. Entonces, cuando vamos al amparo directo, no solamente vamos a poner como autoridad responsable al juez, sino que también vamos a señalar como autoridad responsable al Congreso del Estado. O bien, ahora, hablando del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al Congreso de la Unión, porque serán estos los que van a responder por las negligencias que existieran en la ley. ¿Hasta aquí vamos correctos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, ¿siguen ahí? No os oigo. Ninguno, licenciado. Todo bien. Todo en orden, excelente, eso me parece muy bien. Háblenme Todo bien, todo porque bien. siento que ando hablando solo. Luego, no vaya a decir una barbaridad. Ustedes me contienen. Perfecto. Entonces, igual esta información se las voy a dar en un formato preconstruido que tengo de un amparo. Y podríamos ponernos de acuerdo para hacer algún ejercicio en una próxima sesión.
Hablando de eso, un minuto para darles un comercial. Vamos a tener otro webinar, les voy a mandar la información ya en directo. Van a ser 3 clases, 2 fechas, jueves y viernes a partir de la semana que entra, a partir de las 7 de la noche. Es un taller sobre cómo calcular los honorarios del abogado, pero ya les voy a mandar la información en concreto. Bien, siguiente punto. El cuarto punto que hay que guardar y registrar en la demanda son las normas generales. Las normas generales. Bien, el acto u omisión de las autoridades que se reclaman, de las autoridades responsables. ¿Sí? Aquí mismo ejemplo, estamos hablando de materia familiar, ok, al Congreso del Estado, ¿qué le voy a reclamar? La redacción del artículo que viola el derecho al principio de contradicción, donde cada parte debería poder ser su perito. Y vamos a atacar al juez porque viola el artículo primero de la Constitución y el artículo primero de la Ley de Amparo al aplicar una norma que restringe el acceso a la justicia o el debido proceso. Esto es, vamos a relacionar mediante un ejercicio lógico jurídico qué normas de la Constitución, qué derechos humanos que tengo están afectándome por su acto, aquello que hace, o por su omisión, aquello que no realiza, y que eso me lleva a la violación de la que me estoy quejando. Luego dice, en la parte quinta, vamos a relatar los hechos que sufrí en esta violación. La ley dice que es bajo protesta de decir verdad. Esa protesta yo la pongo en 2 partes. Al inicio de mis hechos, diciéndolos, los hechos que voy a pronunciar de manera continua y siguiente son estos y los declaro bajo protesta de decir verdad. Y al final, los anteriores hechos los declaro que son ciertos bajo protesta de decir verdad. ¿Por qué? Porque por experiencia me he tomado, he tenido en los 60, 70 amparos más o menos que hemos estado litigando, que te previenen para que hagas esa protesta bajo de haber declarado que es verdad todos los hechos de los que te quejas. Si no los tienen, mejor de los hechos los previenen. Último, peor de los hechos, pueden desechar. Si les desechan, hay que irnos a el recurso de revisión. Muy bien. Ahora, el sexto punto que vamos a seguir, ¿de qué nos habla? Dice, van a ser todos los preceptos que con fundamentan el artículo primero de la ley, nosotros afirmemos que se nos está violando un derecho humano o una garantía. ¿Dónde encontramos esos derechos y esas garantías? Ordinariamente del artículo primero de la Constitución al artículo 29. Eso dicen los tratadistas formales. La realidad es que yo digo que es del 1 al 136, dependiendo del acto del que estamos reclamando. Creo que todos tenemos derechos humanos, en toda la Constitución está consagrada, y sería obligación ir correlacionándolos. ¿Por qué? Porque aunque a partir del artículo
29 en adelante vamos a ver una construcción que habla más de la función orgánica de cada una de las autoridades. La realidad es que esas mismas reglas de funcionamiento del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo señala cuál es el procedimiento que deben de seguir para realizar ciertos actos. Entonces, yo soy de la idea, de la opinión, se las comparto a ustedes, que si un juez, un legislador o una parte del Poder Ejecutivo no realiza su actividad en los términos que la Constitución dice y ese acto afecta a un derecho, cabe la reclamación. Entonces, este sexto tiene que ver con todos los preceptos, tenemos que notar todos los preceptos legales, cada uno, cómo afecta el acto reclamado, los hechos que vivimos. Debiendo preponderar un derecho en mi favor, debiendo aplicar esta norma que a mí me beneficiaba, en derecho contrario aplica aquella que me afecta. No sé si soy claro en esa parte. Bueno, ante el silencio pensaré que es una afirmación ficta. Una vez, si se ha entendido esta parte, vamos a pasar al séptimo de los requisitos. El séptimo establece que cuando promovamos un amparo en base a la fracción 2 de la ley de amparo, en base a la fracción 2 del artículo 1 de la ley de amparo, tendremos que señalar cuáles son esas violaciones que genera. Aquí precisamente es un claro ejemplo, muy claro, en esta parte. En este vas a hablar del juez y en esta fracción séptima vas a hablar del Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso es quien tiene esa facultad para generar la ley que se va a aplicar. ¿Sí? Hasta aquí les queda claro este séptimo punto. Lo mismo es si la ley fuera federal, bueno, es una actividad reservada al Congreso de la Unión. Si bien estuviéramos hablando de un proceso, por decir, para el veto de una ley es una actividad que realiza el presidente de la República, facultad que también tiene el gobernador para leyes locales, y va a permitir que se interrumpa esa persecución. Entonces, precisamente esto nos da la pauta. Antes hablábamos de autoridades ejecutoras y de autoridades enunciadoras, que eran quienes hacían la norma o hacían el decreto de manera inicial. Ahora tenemos dos puntos donde las vamos a conceptualizar de manera distinta. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No les haya quedado claro? Todo está claro, licenciado. Excelente. Muy bien. Entonces, continuamos. El siguiente de los hechos, ya vamos a hablar propiamente de los conceptos de violación. Aquí se los voy a explicar muy rápido y después les vamos a tomar un poco con calma y detenimiento. Sería, perdón, se me confundió el inglés, no es con Q. Son conceptos
de violación. ¿Qué es el concepto de violación? Bueno, el concepto de violación es la explicación, le vamos a explicar al juez de distrito si es amparo indirecto, al magistrado del tribunal colegiado, si es directo, ¿por qué me afecta el acto de autoridad en el hecho que estoy sufriendo? Generalmente se hace de la siguiente forma. Su acto, el acto del juez o la omisión, carece de fundamento. ¿Qué es que carece de fundamento? No aplicó la norma, aplicó una norma diferente o aplicó una norma que no le corresponde al hecho. La otra es, el acto carece de motivación. Esto es, no existe relación, no existe relación entre dos conceptos. ¿Cuál? El hecho que está calificando y la ley que aplica. ¿Sí? Esto es, vienen y me acusan de robo, pero lo que dicen que me robé a mí me lo prestaron. Y entonces ahí, en todo caso, cabría para ese hecho no el robo, sino el abuso de confianza. Pero el juez o obvia o omite eso que le estoy diciendo y entonces señala con un artículo que dice que es robo quien se apodera de algo ajeno y no toma en cuenta que a mí me depositaron esa parte, que la pusieron a mi disposición, que no era para que me la llevara. Pues sí, hubo un exceso, pero al final del día estuvo dentro de una condición que a mí me presentaron, a mí me prestaron o me dieron esto para poder llevarlo, traerlo, manipularlo. ¿Sí? Entonces, estas son dos formas en las que vamos a decir a quejarnos del acto reclamado. ¿Cuál es una tercera? Ok, con estos hechos que yo reclamo, el acto, el acto de la autoridad efectivamente está fundamentado y está motivado. En el caso de la prueba, fundamentado, existe en la ley. Motivado, precisamente es un asunto donde se está pidiendo la participación de un psicólogo, de un trabajador social, y el juez, la ley le dice que él puede nombrar un perito único. Es correcto. Pero aquí viola los principios constitucionales del 14, del 16 y del 17, entendiendo como una irrestricta falta al debido proceso a una defensa efectiva y finalmente al principio de contradicción, que además, sumado a todo esto, viola un principio general que se guarda en el artículo 1 de la Constitución, que dice que la norma debe de ser
progresiva, y si el principio procesal del derecho dice que debe de permearse este principio de contradicción en favor de las partes cuando hablamos de un proceso de cualquier tipo, significa que yo tengo derecho a presentar las propias pruebas para que ejerzan la contundencia o la información que quiero que se aporte, porque a lo mejor la visión de un solo perito puede ser limitada, no va a haber forma de pelear o de contrarrestar aquello que están señalando como puntualmente una falta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Esta es la parte más importante, ¿eh? Todo lo demás es casi de copy-paste. Pegar y llenar datitos, cambiarle el nombre a la autoridad responsable, cambiarle el nombre al quejoso, dependiendo cuál sea nuestra situación. Esa parte es muy mecanizada, vaya. Esta parte es donde viene el jugo. Si ustedes no hacen buenos conceptos de violación, a menos de que estén representando a una situación vulnerable, a un grupo social vulnerable, o bien estén defendiendo a una persona que tenga alguna deficiencia que la norma esté protegiendo, van a toparse con la realidad de que van a perder su oportunidad de poderlos defender adecuadamente. Por eso les pregunto, ¿tienen alguna duda sobre los conceptos de violación? Porque esa es una de las partes más importantes del proceso del juicio de amparo. Hablen ahora o callen para siempre. De mi parte, licenciado, está todo bien, está todo claro. Perfecto. Muy bien. Ante esa situación, entonces, ¿qué va a ser lo último? Bueno, al final del día, a mí me gusta cerrar todos mis amparos y casi todas mis peticiones a la autoridad, con un pliego petitorio. Cuando es amparo indirecto, pueden ofrecer pruebas que fueran bien supervinientes o bien que ustedes no les hubiera querido recibir la autoridad con la que empezaron a trabajar desde el principio. Entonces, si tienen pruebas, ahí es el momento de agregarlas. Ojo, solamente cuando estemos hablando del amparo indirecto. Cuando es amparo directo, la historia es completamente diferente. Pueden mencionar las pruebas que va a ver el magistrado a la hora de revisar el juicio, porque va a ser una revisión sobre un juicio, un procedimiento que ya tiene una sentencia, que ya tiene una determinación que le puso fin al trámite. Entonces ahí ya no puedes ofrecer pruebas nuevas, a menos de que sea materia familiar y no tuvieras las pruebas en aquel momento, o bien que se trate de un asunto penal o de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque la información va a ser nueva. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, cuando vamos a presentar nuestro amparo, les decía, después de las pruebas yo pongo un punto petitorio número 1, que se me tenga por solicitando el auxilio, el amparo de la justicia federal, contra de los actos reclamados, contra de funcionario, funcionaria, fulano, fulana de tal. Luego, posteriormente, le hago una solicitud
en el siguiente punto petitorio diciéndole, mira, quiero que tomes en cuenta las pruebas que ofrecí, siendo tal, fulana, mengana, perengana. En caso de que yo esté actuando como apoderado, quiero que me reconozca la personalidad jurídica a través del poder, a través del nombramiento dentro del juicio fulano de tal, te exhibo copias, y al final del día hay que solicitar y hay que pedir este, algo que se llama, les digo, se me fue el nombre, la suspensión. La suspensión hay que pedirla cuando el acto reclamado va a llevar a cabo una ejecución. Por ejemplo, se están ustedes defendiendo, se están quejando de la orden del juez que dice que deben devolverle los hijos a un padre que está abusando de ellos, física, mental, emocionalmente. No, se le está causando un daño. Es su cliente y ustedes lo quieren proteger. Entonces, ahí en ese momento deben de solicitar el acto, la suspensión de ese acto para que el juez no ejecute el quitarles la atención de esos menores o de ese menor. ¿Qué otra suspensión del acto reclamado? Tienen detenido a un familiar porque dicen que cometió tal o cual delito y en base a esa detención pretenden llevarlo a sede ministerial. Al ser eso, queremos que eso no ocurra porque es falso el medio por el cual lo detuvieron. Entonces, la suspensión del acto reclamado es eso. Pues vengo y te pido que no se ejecute el acto que se pretende realizar por parte de la autoridad responsable, que es la de detener a mi familiar y trasladarlo a sede ministerial, porque él no estaba cometiendo el hecho del que se le está acusando. Tal cual, hay que ser muy puntual en esa parte. Por lo general, cuando son ataques a la libertad personal, cuando hay un procedimiento fuera de juicio, cuando es una incomunicación, deportación, expulsión, prescripción, destierro, extradición, cualquier situación que sea imposible de reparar, en ese momento tenemos que acudir directamente a pedir la suspensión. Esa se abre de oficio cuando sea un asunto de carácter civil, donde estamos hablando de que no se lleva a cabo un embargo o de que no se lleve a cabo un embargo o bien no se lleve a cabo se me fue el nombre, un remate, queremos proteger la propiedad y en ese momento nos van a pedir que depositemos una fianza, más o menos es como de entre el 10 y el 20% del valor del proceso. Si el proceso tiene un costo, precio, valor, no sé, de 20,000 pesos, nos van a pedir si fuera de 20, pues nos van a pedir 4,000, 6,000 pesos máximo de fianza. Si fuera de 200, 20, 30, 40, 60. De eso va a depender mucho del juez. En materia penal, igual, dependiendo del tipo de trámite, para concedernos la suspensión provisional o la suspensión definitiva, va a hacer que nos van a pedir esta fianza. Reglas para que proceda esta suspensión. Dos básicos. La primera, que la pidas. Si no la pides, no te la van a dar. Si no la pides dentro del plazo de 30 días de haber iniciado el proceso del juicio de amparo, va a prescribir tu derecho para que la solicites y entonces sí ya no vas a poder detener el acto de ejecución a menos de que la autoridad te otorgue el amparo. Sugerencia, siempre solicita eh, la suspensión del acto reclamado. Y el segundo, que no se siga en perjuicio del interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Por decir, tengo interés en abrir un giro negro y me han negado
licencia municipal para ejercitarlo. Bueno, contra ese acto de autoridad, como los giros negros no son una actividad, ¿cómo se les llama? Principal, primordial, de interés, no va a proceder el amparo. Sin embargo, si ese giro negro ya tenía una autorización para ejercitar y con violación a un procedimiento se le pretende retirar la licencia, entonces en ese caso sí hay autoridad, sí hay fórmula para que puedas solicitar la terminación de dicho procedimiento. Y entonces, ahí de hecho los empleados pueden solicitar irse al amparo para efecto de no perder la actividad de trabajar. Como les digo, ¿cuáles son los hechos que afectan el interés social, interés público? Bueno, están contenidos en el artículo 129 de la ley de amparo, y ahí te da un catálogo, son alrededor de 8 o 10 fracciones, más o menos 13 para ser exactos. ¿Y qué es lo que señalan? Bueno, funcionamiento de centros de vicio o lenocinio, o sea, de chupe y de muchachos, o muchachos, ahorita hay de todo. Sean centros o lugares donde se está ejecutando algún delito, digamos que a lo mejor es una cantina, nada más vende alcohol, pero se ha estado reportando que se vende drogas en menores de edad dentro de ese establecimiento, y entonces va a continuar cerrado hasta que no se determine que esos delitos no existan o que esos efectos no se estaban dando. Este, Cuando llegan a hacer las salsas de efectos de consumo, no sé, huevo, leche, carne, eh, pues lo mínimo necesario para vivir. Y como ahora en la pandemia que se estuvieron subiendo desenfrenadamente los precios y los valores, entonces esos dan como resultado un abuso que, aunque tú quieras seguir vendiendo, no te lo van a permitir porque pues, estás abusando. Hasta que no se resuelva, no te van a otorgar la suspensión o no se te va a defender o proteger por la justicia federal. Ejecución para combatir epidemias. Muchos quisieran ampararse para entrar o salir del país, no pudieron realizarlo con el COVID, precisamente por esta situación, se prevé eso para evitar que haya un daño público. La salud es de interés pública. Eh, Cuando quieras atacar una campaña contra el alcoholismo o la drogadicción, ahí hay un punto muy específico con lo que tiene que ver al derecho a al libre desarrollo de la personalidad. Eh, Esto creo que lo quisieron tomar para evitar los amparos contra los toritos. Como abogado, creo que está mal, porque al final del día, el problema de los toritos, como de los retenes, como de las inspecciones judiciales a tus vehículos, a tus personas, creo que son violatorios de derechos humanos y deberían de tender así. Al incluirlo en una ley, al positivizarlo, impiden que se ejerza ese principio de contradicción nuevamente y que se puedan establecer pautas para que efectivamente, donde hay que aplicarlo, hay que quitarle al carro a la persona que viene está inconveniente, porque es un riesgo para la sociedad, pero no lo puedes detener. El carro sí lo puedes detener, la norma sí lo establece, una norma positiva, pero se debe de regular esa parte. El problema es que también estos retenes de alcoholemia y de otras cosas, bueno, son utilizados por las autoridades con la finalidad de adquirir algún beneficio de la sociedad. Entonces, como abogado, yo
No estoy de acuerdo con esa parte, pero bueno, es algo que ya está ahí. No nos queda de otra más que observarlo y saber que se está dando. Hay que buscar la forma de acreditar que es incorrecto y eso nos va a permitir dar para adelante. No se permite el amparo, no te van a autorizar el amparo porque quieras atacar una determinación militar que pueda poner en riesgo la seguridad nacional, precisamente porque es seguridad nacional. Entonces, siempre que tu acto reclamado y la suspensión que solicites pueda afectar la integridad del territorio nacional, la independencia de la República, la soberanía, seguridad nacional o el auxilio a la población civil, no te lo van a autorizar de ninguna manera. Entonces, solicitarlo pues también está por demás. Eh, Cuando tú pretendas atacar o afectar el interés de menores, de incapaces, que puedan además traerle un daño o trastorno emocional o psíquico, igual va a ser nugatorio el derecho. Cuando pidas impedir o quieras impedir que se haga el pago de alimentos, igual te lo van a negar. Ojo, no significa que no puedas pelear. Si es indebido el cobro, si es desproporcionado el cobro, definitivamente puedes acudir al amparo y puedes solicitar el reclamo. Tienes que saber cómo acreditarlo. No es pedirle al magistrado o al juez de distrito que interrumpa esa solicitud, porque no lo van a hacer, te lo van a negar. Tienes que explicarle al juez, mira, aparte de esa persona o de esa persona menor de edad, quien me está exigiendo alimentos, yo tengo ya 3, 4, 5 acreedores alimentarios y no es desproporcional la garantía que le estás dando a este con respecto de los otros y darle a ellos y darle a este me dejaría a mí en un estado de vulneración. Entonces, no te pido que impidas el pago de los alimentos, te pido que lo regules, que que nos pongas a todos en el mismo punto de perspectiva. Porque si yo cumplo con este y incumplo con aquellos para poder sobrevivir, incumplo con ambos, no puedo sobrevivir, entonces me pongo en un riesgo y nadie puede ponerse en riesgo a sí mismo. Este, Cuando pides la introducción de productos prohibidos al Estado, ejemplo, que quisieras presentar un amparo para que entrara fentanilo de China de manera legal, te lo van a negar. ¿Por qué? Porque el fentanilo es una sustancia prohibida. Aún y cuando fuera para fines médicos, te lo van a prohibir, a menos que la norma cambie. Cuando haya una quiebra de alguna entidad financiera, y hagas la interrupción, hagas la solicitud con la finalidad de eh, despojar a tus acreedores de alguna posibilidad de cobrarles el dinero. Esto es hacer el proceso largo para que puedas vender los activos o pasivos de tu negocio con la finalidad de no pagarles un dinero a las personas que confiaron en ti como institución. Esto es para bancos de todo tipo, financieras, que no puedan afectar no tanto sus accionistas, porque ellos serán corresponsables en el sentido de su eh, acta constitutiva, pero sí para quienes fueron beneficiarios o auspiciadores de ese lugar, clientes, etcétera, proveedores. No te van a dar la suspensión cuando haya un procedimiento de extinción de dominio dentro del artículo 22 de la Constitución Política, en caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, sí procede la suspensión. Aquí les explico. Hablando de afectaciones al dominio, a la propiedad vaya la redundancia, de una finca, de una propiedad, si te afectan porque tú eres el dueño de la propiedad y te están acusando de un delito, en ese momento
el procedimiento que va a iniciar la extinción de dominio, la extinción de la propiedad que tú tienes de ese bien raíz, sigue y no te puedes amparar. Hasta donde recuerdo, contra esta fracción, debe de haber, a ver, déjenme revisarlo y les digo, pero casi estoy seguro que contra de esta fracción ya hay una jurisprudencia. Ley de amparo, siempre consulten a la Suprema Corte cuestiones de ley de amparo, artículo 129, fracción 12, a ver, 12. Porque esta nos va a dar la, la pauta para ver si tenemos medio de defensa o no. A ver, extinción de dominio, procede a conceder para impedir la relativa como norma autoaplicativa. Aquí esta es una aislada. Mi destino de los bienes en su artículo. Ok, a ver. Se procede a conceder la suspensión para impedir los efectos. Esta es una tesis aislada, no es una jurisprudencia de 2019, pero dice que si ya fuera, se puede impedir los efectos y las consecuencias, pero que si ya es una situación directa, ya no se podría. Porque bueno, al final del día, ese artículo del 129, en esa fracción que les platico en este momento, tiene un salvo. Si en caso de que el quejoso sea el tercero ajeno al procedimiento, procederá a la suspensión. Aquí en este caso, hay un detenido, vamos a pensar el que estaba en posesión en ese momento del inmueble, está la autoridad responsable, que es el Ministerio Público. En este caso, el tercer ajeno o el tercer interesado a ese procedimiento sería el dueño legítimo del bien. Vamos a pensar, yo tengo una bodega, yo se la rento a un tercero, él se pone a vender ahí estupefacientes, lo detienen, le cierran el lugar, clausuran la bodega y el Ministerio Público inicia el proceso de extinción de dominio sobre ese bien. Bueno, yo sería el tercero tercer interesado en ese proceso y para mí sí actuaría o sí procedería la suspensión. No sé si me explico en esta parte, porque de repente es medio confuso y a lo mejor voy muy rápido. Bien, la fracción número 13 es muy sencilla, muy ágil. Es cuando se vaya a afectar un núcleo ejidal o bien cuando se quiera interrumpir el aprovechamiento o la explotación de un bien en base al artículo 27 de la Constitución sobre bienes del Estado. Entonces, en ese caso, eh, la suspensión no sería eh, factible. Hasta aquí terminaríamos con este curso sobre redacción de amparo. Les voy a facilitar el material didáctico. Se los voy a dejar en el día de mañana, yo creo. Pasado mañana, no es cierto. Disculpen. El día lunes cuenten con toda la información. Les voy a dar un formato estándar. No es directamente el que uso yo. Pero sí va a ser un paso a paso de cómo presento o cómo se presentaría formalmente el amparo para que lo puedan seguir, diseñar, hacerlo a su modo, a su gusto.
la forma en la que lo van a presentar, pues va a hablar de ustedes, va a hablar de su trabajo, tienen que ser claros. Mi mejor recomendación sería háganlo pausado. Yo no escribo en más de 5 o 6 renglones por cada párrafo. No trato de meter ideas complejas para efecto de que la autoridad me pueda resolver de manera adecuada. ¿Por qué hacer esto? Porque al juez del distrito es al que le van a hablar, es al que le van a decir, oye, mira, compadre, ocupo que me protejas en este sentido, ocupo que protejas mis intereses o los de mi cliente, y necesito que veas que me están violentando tal o cual derecho, y hacerlo en ese tenor. Pero tienes que ser muy concreto, tienes que ser muy ágil, y tienes que ser muy respetuoso de las formas, de los trámites. Entonces, sí es muy puntual que sigamos una fórmula práctica, menos hojas, menos información, es mejor. En curso. ¿Alguna duda que tengan sobre el curso? Yo, licenciado, yo tengo una duda. A ver, Toño, dime. Ejemplo, para ver lo de la competencia para la presentación de una demanda de amparo indirecto, por ejemplo, que me cause una violación a un acto reclamado por parte de un juzgado de lo familiar de la ciudad de Zamora. ¿Qué juzgado sería competente para presentar la demanda de amparo? Si está en Zamora, nos corresponde en Morelia. Son los tribunales federales. Aquí sería cuál es el acto reclamado. Si es un acto dentro del procedimiento que no cabe la apelación, entonces yo me iría al amparo indirecto. Si es contra la sentencia definitiva, te tienes que ir al amparo directo y ese lo giras al magistrado del Tribunal Colegiado del Estado de Michoacán, el 11º circuito, pero se lo vas a presentar a la autoridad responsable. Ojo, ahí es la gran disyuntiva, ¿eh? En el amparo indirecto, tú vas directo al juzgado de distrito. Para presentar tu amparo. 15 días a partir de que sabes del acto reclamado. Si es en contra de una resolución que pone fin al procedimiento, una sentencia, te vas a ir al tribunal colegiado a través de la responsable. Igual tienes 15 días para irte al amparo. ¿Qué pasa? Porque hay muchos vivillos que saben que es un amparo directo y van y lo presentan al juzgado de distrito. En cuanto el juzgado de distrito observe cuál es el tipo de acto reclamado del que te estás quejando, él lo va a remitir en directo al, al, al tribunal colegiado. Cuando es al revés, que sabes que le corresponde al indirecto y tú lo haces a través de la autoridad responsable, esto algunos abogados llegan a hacer cuando están fuera del distrito y que ya no alcanzan a llegar al juzgado. Antes te rechazaban, perdías la oportunidad de acudir al amparo. Ahorita afortunadamente se ha vuelto un poco laxo. Te lo permiten, lo sobrecartan, lo permiten, y ya luego ellos se dicen, se declaran incompetentes por razón de la materia, por razón de la violación, y se lo mandan al juzgado de distrito competente. Eh, Ahí el problema es que de repente te exhibes, esa es una situación, eh, pero sería cuestión de observar y analizar
cada una de las situaciones en especial. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Observar eh, el acto reclamado que vas a atacar. Esa es la parte más importante. Si te queda clara esa parte, vamos para adelante. Si no te queda clara esa parte, cuál es el acto reclamado o bien cuáles van a ser tus conceptos de violación, es donde vamos a tener un poco más de problemas. Estoy preparando una clase sobre argumentación jurídica para plantear el concepto de violación. Yo espero tener listo el curso para octubre, primeramente. Si lo tengo antes, bueno, se los voy a ofrecer. Eh, Igual, si tienen alguna cuestión, alguna duda, alguna asesoría que ya quieran más en lo particular, estamos abiertos al diálogo, pueden llamarnos. Los teléfonos de los que les he estado mandando la información, eh, el que es 351-126-5196 es el teléfono de la oficina, pero tiene WhatsApp. Y el otro es el 351-51-888-23 y ese es el teléfono de mi celular, pero es el celular de la oficina, de uso para el negocio. Entonces, pueden consultarme, pueden invitarme a participar con ustedes en sus procesos. Eh, También, si quieren que les redacte algún tipo medio de defensa, lo podemos hacer. Eh, Hay la apertura, la idea de darles estos cursos o de presentarles estos cursos es que puedan adquirir herramientas nuevas para poder trabajar ustedes. Este, y bueno, pues la parte de la recuperación, pues es que en palabras del Guasón, si eres bueno para hacer algo, ¿por qué lo harías gratis? Tratamos de ponerlo en un precio más o menos cómodo o módico, porque creemos que la mejor forma de devolverle a la sociedad, a los maestros, lo que nos ha dado, pues es participando de lo poco, lo mucho que sabe uno, y con apoyo de ustedes, pues yo iré mejorando también las posibles fallas que pueda tener y presentarles de una mejor manera esta información, nuestros apoyos. Si no tienen ninguna otra duda, bueno, más bien, si tienen otra duda, háganmelo saber, si no, para dar por concluido el curso el día de hoy. Nada, muchachos, perfectísimo. Pues fue un agrado haber estado con ustedes, que me estuvieran acompañando. Espero que la plática haya sido agradable, que el curso les haya dejado algo eh, pues presente y pues continuaremos en contacto. Voy a seguir subiendo las promociones, lo que vamos a tener más adelante y espero nos puedan acompañar si es que esto fue de su agrado, si pueden compartirlo para que más nos puedan acompañar. Será un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias y éxito, muchachos. Muchas gracias, Lick.